La primera persona del público que ha pedido la mano es aquella dama de la cuarta fila. Sí. Y luego se han levantado 3 o 4 manos a la vez. O sea, que la que veo más cerca es la de aquí. Pero bueno. Hola, buenas noches. Bueno, me presento. Soy Clara Marín, soy periodista del diario El Mundo. Pero bueno, esta pregunta la hago casi a nivel de ciudadano. Bueno, primero decirle a José Ignacio Chaniz que la universalidad de la sanidad no depende del número de tarjetas. O sea, la sanidad es universal o no lo es. Eso es así, pero bueno, da igual. Mi pregunta es para Daniel Álvarez Cabo, de Ciudadanos, porque Ildefonso le ha hecho una pregunta, pero usted no ha contestado. O sea, me gustaría saber por qué Ciudadanos es el único partido que todavía hoy no defiende una sanidad universal. O sea, ustedes utilizan una fórmula tipo sanidad universal para todos los españoles y personas con permiso de residencia, pero los ciudadanos sabemos qué significan las palabras y eso no significa hacer sanidad universal. Entonces, ha dicho algo así como que hay que ir de la mano, hay que ponerse de acuerdo ya, pero ustedes tienen que proponer algo. ¿Y por qué no quieren darle sanidad a los inmigrantes irregulares? Por favor, respóndame. Gracias. Nosotros hemos hablado de esto largo y tendido en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La postura que defendemos... Acérquese el micro, por favor. Perdón. Ahora mismo, solamente 2 países en la Unión Europea, y siempre con algún tipo de restricción en relación con el arraigo, dan acceso universal. Siempre con algún tipo de permanencia mínima, que son los Países Bajos, Holanda y Francia. Lo que nosotros defendimos es que era una normativa estatal, que no tenía ningún sentido que desde las comunidades autónomas empezaran una carrera a ver quién ofrecía más derechos con requisitos diferentes, con lo que significa de seguridad jurídica, que hiciéramos un análisis comparativo con el resto de la Unión Europea. Y lo que vamos a llevar en el programa es que se llegue a un pacto entre las fuerzas políticas para que sea uniforme, que sea un acuerdo y no un objeto de debate. Igual que hay cuestiones que para nosotros son esenciales. Sí, pero en ese pacto ustedes ¿qué proponen? Que es el carácter público del sistema, nosotros estamos dispuestos a ceder. No tenemos una posición maximalista. Si la opinión mayoritaria es que se haga, lo haremos. La opinión mayoritaria es porque ustedes son los únicos que no lo proponen, entonces es la opinión mayoritaria. Vamos a ver cuando se realicen las elecciones cuál es la correlación de fuerzas y los que estén al frente qué proponen, porque no es lo mismo en campaña electoral. Lo que estoy diciendo es que nosotros en este aspecto estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Estoy diciendo cuál ha sido nuestra posición hasta ahora y no estamos cerrados a ningún tipo de propuesta, pero contextualizando que ningún país en la Unión Europea da cobertura universal y los 2 únicos ponen algún tipo de requisito en tiempo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Por favor, el tiempo que es tasado y los horarios del AVE nos obligan a hacer preguntas concretas y respuestas concretas, si es posible, porque luego habrá que hacer un capítulo de reflexiones finales que tendrá que ser muy rápido por la propia naturaleza. José Antonio Martínez Urrialde, que creo que es decano de los fisioterapeutas españoles. Muy buenas tardes. Sí, como ha dicho Carlos, buen amigo y mi paciente, soy pues el decano de aquí de Madrid, en nuestro colegio, y además he sido pues ex presidente del Consejo, con lo cual pues agradezco a la sociedad que en breve vamos a incorporar. Yo en este caso pues represento a un grupo que ha sido bien por los populares o bien por los socialistas, como bien recordarán, muy masacrado en sus competencias y en sus derechos, especialidades, por la prescripción y tal, y recordará este pasado. Pero yo es una respuesta para todos, una pregunta de concreta. ¿Cuál va a ser pues, su política para nosotros como ya colegios que, como bien conocen, somos órganos de regulación y que hasta hace poco pues hemos vivido un momento de pánico por la presunta posibilidad puede que desaparezcan, con lo cual en este campo que nos ocupa, que es pues, la sanidad, pues una respuesta rápida, con permiso del moderador, de cuál va a ser para cada uno. Bueno, posiblemente del Partido Socialista, me lo supongo, porque han sido por los que han apoyado más porque no se regule, pero bueno, lo doy pues en ese caso cancha para que nos dé pues, su opinión de cuál va a ser pues, su política, en este caso en nuestros colectivo y por otra parte para ya colegios profesionales sanitarios. Muchas gracias. Bueno, yo rápidamente, nosotros seguiremos apoyando, yo creo que el papel de los colegios es fundamental. Hay que avanzar colegios y organizaciones profesionales también
en garantías de independencia, no lo digo por los colegios, lo digo en general, porque nos están pidiendo a todos transparencia e independencia. Yo creo que cuando se dice, y apoyo, que las sociedades científicas tienen que intervenir, también digo que todas las sociedades científicas tienen que tener clara la garantía de independencia, porque es una estrategia que se está utilizando por algunos grupos de presión, algunas organizaciones profesionales, por lo tanto es a los propios profesionales a los que les conviene. Aprovecho para decir eso porque creo que vamos a una sociedad más transparente y con más garantías. Muchas gracias. Bien, desde Izquierda Unida consideramos que el hecho de que existan colegios profesionales nos da una gran ventaja, y es que existe un interlocutor válido para todos aquellos aspectos que tienen que ver con la regulación de la profesión. Me uno a lo que se ha comentado antes, que es necesaria la adecuada transparencia y también la adecuada participación de todos y cada uno de los colegiados y colegiadas para garantizar que exista una democracia interna en todas las instituciones. Defendemos una democracia interna dentro de los partidos políticos, por supuesto, pero hay que trasladarla. Aquí hablo un poco más como colegiado, también en mi propio ámbito, para garantizar una gran participación y que sea efectiva. Gracias. Pues efectivamente, me uno a lo que han dicho mis compañeros. Los colegios sí tienen que existir, tienen que ser transparentes, tienen que estar bien regulados y tienen que servir para defender los intereses de las personas a las que representan. Pues nosotros estamos a favor de los colegios, pero recuerdo que es una competencia autonómica y hay diferencias sustanciales porque desde cada comunidad autónoma se ha regulado. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, que es donde yo desarrollo mi actividad política, vamos a favorecer que distintas profesiones sanitarias que no tienen reconocimiento como colegio lo tengan a través de proposiciones de ley. Bueno, yo siguiendo en la tónica, sí, estamos a favor de la colegiación, sobre todo de aquellas profesiones que todavía no han llegado a ello. Y a mí lo que sí que me gustaría, porque además a nosotros nos gusta generar debate y tener en cuenta la sociedad civil, empezar a pensar o, como digo, generar un debate en relación a que sea obligatorio la colegiación, porque eso genera, no todo el mundo está de acuerdo dentro de la sociedad civil, dentro de los propios profesionales. Entonces me parece que es un tema que, igual que sí que creemos en la garantía que puede dar con la transparencia y con los requisitos que se han comentado en relación a la colegiación, nos parece importante efectivamente el tener en cuenta el debate para abrirlo con la sociedad civil, para efectivamente llegar a consensos y llegar a acuerdos en donde todo el mundo se pueda sentir también representado y satisfecho. Y aprovecho para decir que nuestro programa es participativo, tiene un punto modesto, no hemos contado con muchos equipos técnicos, somos gente corriente que nos hemos embarcado en esta aventura, y cuando yo hablé antes de atención integrada y coordinada, estoy dando un buen capote a lo que es la enfermería comunitaria. Y la enfermería comunitaria incluye tanto lo que se plantea en los centros de salud como cómo se podría intervenir en lo escolar, que también habría efectivamente que ver de qué manera, si va la enfermera o no. A mí me parece que la educación para la salud es una labor que nos compete a todos, y cuando yo hablo de lo sociocomunitario, nosotros tenemos una fórmula que ya también se presentó en este caso en concreto para la Comunidad de Madrid, que es las áreas de bienestar. Entonces, en las áreas de bienestar se pueden hacer cosas muy interesantes en todos los ámbitos, ¿no? Y también en educación para la salud. Muchas gracias, Ana Castaño. Había varias, en aquella tercera fila que el caballero había pedido la mano. Un segundito. Un segundo, el señor Echaniz quiere decir algo. No había intervenido sobre esto. Gracias por la brevedad que están intentando todos tener, de verdad, y se nota. Los colegios profesionales son organizaciones de derecho público, son esenciales en una sociedad. Históricamente son las primeras que vertebraron a los profesores en nuestro país y por lo tanto son muy importantes. Y son muy importantes fundamentalmente porque cumplen un elemento de garantía de la sociedad frente a la actividad profesional que se desarrolla. Por lo tanto, ese principio garantista es el que le da su razón de ser. Creo que los fisioterapeutas en nuestro país tienen un magnífico horizonte, porque esas condiciones, ese nuevo patrón de enfermedad, ese envejecimiento relativo de la población y esa cronicidad va a hacer que los servicios de fisioterapia sean muy demandados de cara al futuro, y por tanto creo que es un elemento que se va a desarrollar claramente en los próximos años. Lo que tenemos que revisar es probablemente cómo se establece el sistema de derivación en el ámbito de la fisioterapia, que en este momento solo es a través de los servicios de rehabilitación, y probablemente pues merezca la pena valorar si otros servicios pueden también hacer uso no compartimentado de este ámbito. Muchas gracias. Es más, algunos solo queremos ser pacientes de fisioterapeutas el resto de nuestros días. Por allí. Un comentario breve y una pregunta.
se oye constantemente en todo el espectro político, desde el PP hasta Podemos, España tiene un sistema sanitario que es la envidia de Europa. No sé muy bien dónde viven. Yo llevo más de 30 años trabajando en la sanidad pública, soy médico especialista del Hospital de la Paz y no es mi experiencia. Los hospitales, el sistema sanitario de este país funciona por la dedicación de los profesionales y por la paciencia / resignación del usuario. Cuando uno entra por la puerta del hospital, deja su dignidad en la puerta y se tiene que conformar con lo que le ofrezcan. Entonces, me sorprende que no solamente el sistema de la espalda o no esté centrado alrededor del paciente, del usuario, sino que también ignora al profesional. Entonces, lo que quiero, por favor, es solicitar o recomendarles o pedirles que cuando organicen o cuando planteen una reorganización de los sistemas sanitarios, que cuenten con el usuario y con el profesional. Y la otra cuestión que quería comentar, una pregunta que me ha sorprendido mucho, otro punto que constantemente se repite es que no podemos permitirnos esta sanidad. Bueno, busquemos otros sistemas de gestión. Me sorprende que a lo largo de todo el debate ha habido muchísimos brindis al sol por el ala de la derecha, pero no ha habido ningún comentario respecto a buscar otro modelo sanitario que permita garantizar la equidad y la accesibilidad de todos los españoles. Yo probablemente sea mi última intervención porque me tengo que ir. Voy a ser muy breve. Comparto la reflexión. No es correcto decir que tenemos uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo. Puede ser bueno y puede haber buena medicina y buena enfermería y magnífica, pero se han deteriorado los indicadores de un sistema nacional de salud que tienen que ver con lo de la equidad. Para eso es un sistema nacional de salud. Y mi opinión, no hay mejor sistema que el sistema nacional de salud. Se puede gestionar mejor, pero la alternativa que nos demuestra la evidencia de más de 70 años es que son los sistemas nacionales de salud los que han permitido la mejor sanidad en los países donde la han aplicado, en calidad y en equidad. Pero es verdad que se han deteriorado muchas las cosas. A mí no me escuchará usted decir que tenemos uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo como elemento de autosatisfacción. Tenemos muy buena sanidad, muy buenos profesionales, tenemos tecnología estupendísima, hay medicina puntera, hay enfermería puntera, claro que sí, pero se ha deteriorado la equidad. Precisamente por eso planteamos una reorientación y un refuerzo del sistema. Pero hay sistemas públicos que tienen una gestión de otro tipo, como el holandés, por ejemplo. A eso me refiero. Sí, por favor, le pasa el micrófono a Yolanda. Sin duda hay otros modelos. Yo he tenido la oportunidad hace 3 semanas de estar con el ministro británico de Salud, con Jeremy Hunt. Él ha estado este verano en España visitando como turista nuestro país y su mujer tuvo una enfermedad estando aquí y visitó un hospital público. Y me comentaba la sorpresa que le causó el nivel de calidad de nuestra sanidad y en términos comparativos con el National Health Service, lo que había aprendido de la capacidad de España en los últimos años de desarrollar nuestra atención sanitaria respecto a sus sistemas. He trabajado 6 años en el Reino Unido y me sorprende. Probablemente no esperaría absolutamente nada de nosotros, por eso se quedó sorprendido. Julio, a ver, respondiendo a la pregunta, como ha comentado antes el compañero del PSOE, nosotros tampoco hemos dicho en ningún momento que tengamos la mejor sanidad del mundo y efectivamente si la tenemos por el esfuerzo de los profesionales que se realiza y en muchas ocasiones por la resignación de los pacientes, pero yo creo que sí que hemos propuesto un modelo alternativo, o por lo menos lo he intentado, igual no me he expresado correctamente. Pero obviamente, sobre todo para asegurar el tema de la equidad y para asegurar el tema de la igualdad. Cuando nosotros hablamos de la devolución legislativa de competencias al Estado y de asegurar un sistema concreto que ofrezca a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones las mismas prestaciones de servicios y ofrecer un catálogo de prestaciones único, un calendario de vacunación único, una serie de servicios iguales para todos y garantizados en el mismo nivel, independientemente de la renta que tengan, es el modelo al que queremos ir. Y es como queremos desarrollarlo. O sea, es el modelo que nosotros tenemos, que UPyD tiene y que plantea, y no es una cosa que planteemos ahora, la llevamos planteando durante 8 años. Muchas gracias. Hay una última intervención de Jesús Gómez Martínez, que lleva mucho rato pidiendo a la vez. Luego hay una última intervención del público y luego pasamos a la reflexión final. ¿De acuerdo? Bueno, como yo también marcho a las 9 menos 5, tengo que decirlo, ¿no?, que son la cantidad de impagos, no a las farmacias, no se están pagando los medicamentos de los pacientes.
Ojo, es un cheque en blanco, no se están pagando. Ya no solo en Cataluña, esto es en toda España. Es una reflexión, porque mañana puede llegar un farmacéutico que durante esta crisis el sistema, la primaria, somos parte de la primaria, hablamos de medicina, médicos, enfermeras, y el farmacéutico comunitario es el que hace la labor asistencial en primaria. Y durante estos años de crisis no se os olvida a ninguno de vosotros, el dinero es cobarde, el dinero desaparece, se va, pero el farmacéutico comunitario ha hipotecado su casa, farmacia, y la situación no os podéis imaginar, pero jamás en toda España le ha faltado un medicamento a nadie en las mejores condiciones, en todo el territorio nacional. Eso es lo que se quiere cargar la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, reflexionar. Segundo, y con esto termino, es una pregunta. No discriminemos a los pacientes por su patología, por favor. Cuando uno está en su domicilio, quiere la atención más cercana al médico de primaria, la enfermera, el farmacéutico comunitario, por eso insistimos en la atención domiciliaria y sociosanitaria. Tenemos un plan que os vamos a presentar a todos de atención domiciliaria y sociosanitaria. Pero ¿por qué discrimináis cuando una persona tiene determinada patología y tiene que ir a... O sea, el 80% de sus medicamentos se le dispensa en la farmacia comunitaria. Y luego hay otros que no se sabe las innovaciones, por qué motivo tiene que desplazarse, perdiendo tiempo, recursos, al hospital. Y no os digo ya en territorios como Castilla y León, Castilla-La Mancha, o desplázate aquí en Madrid o en Barcelona en horas puntas. Días perdidos, hay que contratar cuidadores, etc. ¿Por qué castigáis a una persona teniendo que ir al hospital cuando los medicamentos los pueden ser dispensados por un profesional por 45.000 profesionales de la salud a 200 metros de su casa? ¿Me podéis contestar? ¿Alguien le quiere contestar? ¿O le puede contestar? Los que gobiernan no me han contestado. Me hubiera gustado que vosotros dos... Pero bueno, a ver los que tenéis posibilidad. Es que casi puedo plantear la pregunta también, en los mismos términos en los que la has hecho. Hace poco, es por introducirlo también en la reflexión, que eso de tener que ir al hospital o tener que ir a otras vías de canal alternativo, lo que suponen es, en muchos casos, una percepción que tienen algunos pacientes, algunas personas, como de un estigma. Y hace unos días, estuvimos, algunos de los que aquí estamos, hablando en una charla organizada por las plataformas en defensa de los pacientes con VIH-Sida, y una de las cosas que denunciaban era precisamente eso, era añadir ese comentario. Y sobre los impagos, pues quizá hacer la reflexión. Al fin de cuentas es una deuda que la Administración adquiere con unos proveedores, y durante estos años hemos estado siendo machacados continuamente con ese discurso de que las deudas hay que pagarlas. Incluso se reformó la Constitución con agosticidad y alevosía el artículo 135 para garantizar el pago de las deudas. Nos decían que eso era muy importante. Pues bien, eso solamente era para la deuda financiera, para la deuda de los especuladores que nos han llevado hasta aquí, que nos han hundido, no para la deuda que se tiene con otras personas que están prestando servicios, que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, se pueden plantear alternativas, pero quedan completamente excluidos. No eran esas deudas las que habían que pagar, solamente la de los especuladores financieros. Muchas gracias. No me quiero quedar sin apuntar algo a tu respuesta. Es que es un debate profundísimo, porque es un debate sobre el modelo retributivo de la farmacia comunitaria y la razón por la cual muchos medicamentos pasan al hospital, otros no, otros porque tienen que estar en unas condiciones diferentes, es exclusivamente económica. Por lo tanto, el debate es un debate muy profundo, y se pueden decir muchas cosas, pero hacer posible un sistema farmacéutico como el que tenemos, donde además se cambie el modelo retributivo, como aquí he escuchado, y que nos cueste lo mismo, yo me gustaría saberlo. Pues ahí queda la propuesta para la organización de sociedad civil por el debate, que igual algún día nos vemos algunos de los que estáis aquí para hablar específicamente de ese asunto. Sí, yo he tenido la experiencia de los impagos farmacéuticos. Cuando llegué a la responsabilidad de gobierno en el año 2011, en Castilla-La Mancha el presupuesto de farmacia estaba agotado en el mes de marzo. Es decir, que se había presupuestado una cantidad para todo el ejercicio, pero había arrastrado las deudas del ejercicio anterior. Y por lo tanto, a partir del mes de abril, los farmacéuticos de Castilla-La Mancha ya no cobraron los medicamentos. Y no los pudieron cobrar hasta el 1 de enero del año siguiente, en que se pudo hacer un presupuesto diferente. Hoy día en Castilla-La Mancha se paga religiosamente el día 20 del mes vencido, es decir, el día que corresponde, y se ha enjugado toda la deuda. Y por lo tanto hemos resuelto un problema muy importante gracias al Fondo de Liquidez Autonómica, gracias al mecanismo de pago de proveedores del Ministerio de Hacienda y gracias a reformas estructurales muy responsables y muy inteligentes que permiten que un problema enorme que había en el año 2011 hoy no exista.
y por lo tanto es posible hacer buenas políticas que no distorsionen la prestación farmacéutica, que como tú nos dices, en Cataluña, efectivamente. Hay comunidades autónomas que ya están. Como tengo que marchar, enhorabuena Sociedad Civil, enhorabuena al moderador, y me vais a permitir que le dé 2 besos a la farmacia comunitaria asistencial que me ha invitado. Pues muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Paloma Barja, trabajo en la industria farmacéutica, aunque mi pregunta no es precisamente encaminada o relacionada con la industria farmacéutica, sino como paciente y como ciudadana de este país, me gustaría saber qué vais a hacer, qué van a hacer vuestros partidos para que el Ministerio de Sanidad realmente sea un órgano de cohesión, que no dé la sensación de que se cruza de brazos viendo cómo cada comunidad autónoma, en algunas ocasiones yo considero que se extralimitan en sus funciones o en sus... bueno, no me sale la palabra. Competencias. Competencias, muchas gracias, sí. Efectivamente. ¿Y qué vais a hacer para que las cosas funcionen? Y yo, que además soy gallega, aunque vivo aquí, me he criado aquí, pero soy gallega, vaya a mi tierra y resulta pues que tenga problemas para que me atiendan, que eso lo habéis estado comentando antes, ¿no? Pero de verdad que yo esperaba que el Ministerio de Sanidad, no sé, tuviera un papel un poco más de liderazgo en la coordinación y en que las cosas funcionaran. Gracias. Muchas gracias. Contesto yo si no contesta nadie más. Bueno, yo no sé cuál es su experiencia ni del resto de los miembros de la mesa. Yo he estado 8 años en el Consejo Interterritorial y por tanto hablo con conocimiento de causa. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las políticas se establecen de una forma consensuada entre todos los partidos políticos y entre todas las comunidades autónomas. Allí hay un 51% de representantes de la Administración Central del Estado y lideran claramente las políticas. Por eso hay un calendario vacunal único, por eso se ha puesto en marcha muchas políticas de carácter estructural y estrategias de salud que han sido avances muy importantes en el conjunto de todas las comunidades autónomas, y no hace falta someter los temas a votación, porque se llega a consensos, porque antes los han visto los directores generales y los expertos en cada una de las materias. Otra cosa es que el consejero político de turno, al salir, puede hacer unas declaraciones contra el ministro o contra el ministerio porque le interesa políticamente, pero le puedo asegurar que técnicamente los avances del Consejo Territorial han sido enormes a lo largo de estas últimas décadas, con órdenes del día de más de 40 puntos, con temas importantísimos en todos los órdenes de la sanidad para conjugar todo lo que se hace en materia sanitaria en nuestro país. Por lo tanto, mi experiencia es positiva, creo que tiene que seguir funcionando así, de forma más cohesionada y más coordinada. Creo que los instrumentos tecnológicos van a permitir, la historia clínica, la nueva tarjeta única y la receta electrónica interoperable, van a permitir todavía mejorar más la coordinación y la cooperación y la cohesión del sistema, pero creo que hemos hecho grandes avances a lo largo de los últimos años. Pues muchas gracias. Muchas cosas por hacer, que por supuesto, pero creo que podemos hacer un discurso más positivo del que se hace del sistema, ¿no? A veces desde fuera se ve de una forma menos severa, pero creo que si estuvieran aquí cualquier consejero de cualquier partido político podría hacer una reflexión bastante similar a la mía, ¿no? Muchas gracias, señor Echaniz. Y hay una palabra más pedida, es la de Rosa Lendoiro, que es justo quien inició este debate. No sé si es una pregunta, es una reflexión, ojalá sea una reflexión, con lo cual ya no damos lugar a más respuestas y entramos directamente en el capítulo de las reflexiones finales. ¿Perdón? No, en relación a la pregunta que tú planteabas, que eso a mí me parece crucial y capital. Vamos, yo no estaba en el Consejo Interterritorial y desde luego no sé si realmente la experiencia que transmite el señor Echaniz es así tal cual o es compartida por todos, por lo que sí que parece es que no puede haber, o a día de hoy las transferencias que hay en sanidad no son finalistas, o sea, es decir, que luego no hay un seguimiento en relación a lo que en cada comunidad se aplica en una posible dotación que se ha dado, incluso empezando por los planes nacionales estratégicos, que no se supervisan o que se quedan parados o que no hay luego una evaluación de todo aquello que desde luego la manera de, a día de hoy, tal y como está diseñada la legislatura en relación a las competencias y a las autonomías, creo que el Consejo Interministerial puede de alguna manera ser más serio, ser más aplicable y hasta qué punto podría ser vinculante, que ahí entramos en territorios
legales que podrían ser complejos. Por eso antes yo hablaba de la cuestión constitucional que podría permitir el que se fuera de alguna manera más vinculante. Entonces yo creo que efectivamente hay que, sería fantástico que el Ministerio, yo estoy aquí hablando como representante estatal, ¿no? También a veces ante esta pregunta digo, bueno, habrá que ver qué pasa con el proceso constituyente y si sigue todo como está. Efectivamente el Ministerio de Sanidad tendría que ser tomado como líder mucho más en serio, ¿no? Para que efectivamente el reparto sea absolutamente equitativo. A mí me parece que el tema de la aplicación de los TIC en salud es muy interesante porque ahora mismo hay sistemas informáticos, la documentación clínica está en Madrid, tenemos la absoluta paradoja de que hay 4 sistemas informáticos, un montón de dinero que se ha invertido y hay, yo trabajo en el área 1, no me puedo comunicar con el área 5 a nivel informático, cosa bastante delirante, con lo cual realmente si se unifica la historia digital con el acceso absolutamente restringido, en un momento determinado se podría saber un paciente que se le ha hecho una prueba reciente y no necesariamente habría que por qué de nuevo invertir en esa prueba que puede ser muy costosa y demás, con lo cual eso desde luego permitiría el reparto y la sostenibilidad de otra manera. En relación a lo que decías, aprovecho ya que tengo el micrófono, lo siento, en relación a lo que decías, Podemos en absoluto habla de que tenemos un fantástico sistema de sanidad. Es más, nosotros lo que decimos es que hemos perdido la excelencia del sistema. Que esto fue una cosa que pasó hace años y que si nos sostenemos es por los profesionales sanitarios de todos los niveles que estamos ahí al pie del cañón y efectivamente con los pacientes que en ocasiones toleran absolutamente de todo. Con lo cual el primer planteamiento sería recuperar la excelencia. Primer planteamiento que hacemos nosotros para poder llegar de alguna manera a donde estábamos, y eso incluye derogar el decreto 16/2012. Y en relación a lo que decía antes, de todos los españoles, los emigrados pierden la atención sanitaria a los 90 días. Muchas gracias. gracias. Hay españoles que pierden la atención. Yo creo que técnicamente ya se ha terminado el tiempo. Ha pedido la palabra Rosa y entramos inmediatamente en el capítulo de consideraciones finales que tendrán que ser por fuerza breves. Sí, bueno, yo no me resisto a hacer una pregunta. Yo sigo preocupada por esa diferencia entre un ciudadano de una comunidad autónoma y otra de 400, 500 euros por persona. Quiero decir, yo creo que en un mundo globalizado y en el que incluso los que vivimos en este país, por motivos emocionales, familiares, compartimos comunidades autónomas, no resulta muy admisible, quiero decir, que uno dependa de la comunidad autónoma en la que esté, que pueda recibir una prestación sanitaria u otra. Y por tanto hago una pregunta muy concreta. ¿Sería posible que un cambio en el modelo de financiación autonómica solucionara en parte, quiero decir, el problema de la falta de equidad con unos presupuestos finalistas en origen y finalistas en destino? ¿Eso se lo ha planteado alguien de manera que al menos la diferencia entre un ciudadano gallego, como es mi caso, un ciudadano andaluz, un catalán, un madrileño, sea inferior a esos 500, 400 euros que me parece realmente difícil de asimilar? Gracias. Bueno, a ver, José Andrés Llamas. No. A ver, nuestro sistema autonómico es como es, lo podemos cambiar, pero es como es en este momento y permite que las 17 comunidades autónomas tengan un sistema parlamentario que aprueba cada ejercicio la ley más importante del año, que es la ley de presupuestos generales de cada comunidad autónoma. Y cada comunidad autónoma decide, porque lo puede hacer en virtud de quién le ha votado y quiénes son sus titulares, quiénes son sus mayorías, cómo distribuye el presupuesto, si dedica más a educación o a sanidad, o a asuntos sociales, o a carreteras, o a otros menesteres. Y por tanto, hay una capacidad de discrecionalidad política, que es la que nos hemos dado los españoles con la Constitución y que es la que es. Repito, la podemos cambiar si hay una mayoría igual o superior a la que hubo en el 78, pero esta es la que tenemos en este momento. Y estas son las cartas con las que jugamos. Podemos jugar con otra baraja, pero esta es la que es, ¿no? En segundo lugar, yo no soy partidario del sistema actual de financiación autonómica. No es de mi partido, lo puso en marcha Zapatero y ha generado más distorsiones y problemas que soluciones. Eso es verdad. Y por lo tanto, creo que en el nuevo sistema de financiación autonómica que se tiene que aprobar en esta legislatura, la sanidad tiene que tener un tratamiento especial. Si me pregunta, ¿los fondos tienen que ser finalistas o no? A mi juicio, mi experiencia, y he hecho 8 presupuestos 1.000 millonarios en sanidad, es que no. ¿Por qué? Le voy a explicar el ejercicio 2015. El presupuesto final que va a ejecutar la Consejería de Sanidad, de la que yo soy consejero este año 2015, es el presupuesto inicial que aprobó el Parlamento Regional.
más los fondos del FLA que han servido para financiar facturas de años anteriores, que eso es dinero para la sanidad, porque está pagando servicios anteriores. Es verdad que no son de ahora, pero son para sanidad. El fondo ICO de pago a proveedores, facturas también de proveedores, pequeñas y medianas empresas, farmacia, etcétera, etcétera, que no se pagó en su momento, oficinas de farmacia, etcétera, etcétera. Más lo que a final de este año se rebañará de otras consejerías que no han ejecutado el 100% de su presupuesto, por ejemplo, una carretera que no se hace o un polideportivo que no se hace, y que al final el consejero de Hacienda lo que hace es que lo pone donde es necesario. Como la presión o la tensión presupuestaria en sanidad siempre es muy importante, generalmente ese dinero va a sanidad. Y también, por ejemplo, este año, la excepcionalidad de la hepatitis C. Por lo tanto, el presupuesto final de Sanidad Castilla-La Mancha este ejercicio será el inicial que aprobó el Parlamento, que ese sería digamos, el finalista, el que no se podría sobrepasar. Porque claro, el problema de un presupuesto finalista es que no te lo van a dejar por sobrepasar. Más el FLA, más el ICO, más la hepatitis C, más los rebañados de otras consejerías, por ejemplo, si me permiten la verdad. Es decir, que al final tener un presupuesto finalista creo que perjudica mucho más a la sanidad que la beneficia. La experiencia es que desde que el mundo es mundo en España, en la sanidad, el presupuesto sanitario siempre ha sido final, siempre ha sido superior al inicial. Es decir, que si al final lo que hacemos es atarnos los zapatos para que el presupuesto finalista sea de una sola cantidad y a lo largo del ejercicio hay necesidades presupuestarias excepcionales o necesidades de endeudamiento excepcional para pagar cosas que en ese momento no se pueden pagar, pueden haber limitaciones por esa norma presupuestaria que exija que el presupuesto finalista sea finalista y, por supuesto, si es finalista, no es superable. Por lo tanto, mi opinión personal, absolutamente personal y, por lo tanto, subjetiva. Yo, como responsable político de haber gestionado 100.000 profesionales y más de 50 hospitales a lo largo de mi vida, es que yo no pondría una financiación finalista en la sanidad. Muchas gracias y pasamos a una breve reflexión final de todas las personas que han participado en el debate. Ojalá que en esa reflexión tenga que ver con lo que se llevan de estas 2 horas que hemos echado de conversación, en las que se ha hablado, pero sobre todo se ha escuchado. El primer turno de preguntas lo hicimos empezando por la sociedad civil y luego los políticos. Lo vamos a hacer ahora al revés para que la última palabra, y me van a perdonar, la tenga la sociedad civil. Ana Castaño. Una reflexión final sobre lo que hemos hablado aquí y ya está. Bueno, la reflexión final es que a mí me parece que es absolutamente fundamental e imprescindible contar con la sociedad civil. Aquí me alegro porque hay más de una cara conocida de personas con las que yo me he entrevistado y he tenido reuniones de sociedad civil precisamente para tener en cuenta sus planteamientos en nuestro programa. Entonces me parece que en los tiempos que vivimos no se puede hacer una planificación en salud, sobre todo en políticas de salud de cierta incidencia, sin tener en cuenta a la sociedad civil. O sea que en ese sentido, bienvenidos sean estos encuentros. Y bueno, también uno como desde el lado de lo político siempre aprende de lo que le puede decir la sociedad civil, ¿no? Y me parece que no tanto del saber del experto, yo apuesto más por el saber que puede tener la sociedad civil. Pues muchas gracias. Ana Castaño es responsable de Sanidad de Podemos a nivel estatal. Tiene la palabra Daniel Álvarez Cabo, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. El escenario político previsible después de las elecciones del 20 de diciembre nos va a obligar a llegar a acuerdos. Gracias. Bueno, retomo. El análisis que hago es que el escenario político previsible después del 20 de diciembre nos va a obligar a acuerdos entre las fuerzas políticas. Los acuerdos tienen que buscar puntos de confluencia para mantener el sistema sanitario público, para dotarlo progresivamente de más recursos, para hacerlo contando con la participación de profesionales, de pacientes, de sus representantes, de la sociedad civil en su conjunto. Y eso tiene que estar inspirado en principios de lealtad institucional. Tiene que haber más coordinación, porque la coordinación va a servir para que determinados aspectos se saquen del debate partidista diario y se conviertan en soluciones a los problemas concretos que demanda la sociedad. Pues muchísimas gracias, Daniel. Le sugiero que las intervenciones estas finales sean, digamos, de 20 segundos masiva, o sea, como medio minuto aproximadamente, para que no nos vayamos a las 10 de la noche. Muchas gracias. Julio Llonart es diputado de UPyD en la legislatura que termina. Efectivamente, y número 2 por Madrid, además, en las elecciones que vienen. A ver, yo creo que voy a terminar casi como empecé. Es decir, la sanidad tiene que ser uno de los ejes de España
a partir de las elecciones que vienen, la legislatura que viene, uno de los ejes junto con educación, uno de los ejes junto a justicia. Para ello, sinceramente, el sistema discrecional de ir otorgando a unos o a otros y que cada uno pueda ir justificándose como quiera, me parece que es un error y ha demostrado efectivamente que no funciona. Este tema de que finalmente la sanidad se termina viendo beneficiada porque se puede ir arreglando a nivel presupuestario, se ha demostrado que en muchas ocasiones tampoco funciona. Y además, dependiendo de la comunidad autónoma en la que te encuentres, no funciona en absoluto. Con lo cual, lo que tenemos que plantearnos realmente es el modelo que queremos. Y el modelo es garantizar la igualdad sanitaria de todos los ciudadanos, la igualdad en catálogo y prestaciones de servicios y una mayor atención en la atención primaria. Eso tiene que quedar completamente claro. Muchas gracias, Julio Leonard. José Andrés Llambas, secretario de Salud por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. En la Comunidad de Madrid, también candidato, parece que lo está diciendo todo el mundo, el número 7 en la lista por Madrid, Izquierda Unida, Unidad Popular, que es la coalición en la que concurrimos. Para Izquierda Unida, la mejora de la salud de la población es uno de los elementos clave de nuestro programa y de nuestro proyecto. Y esa mejora se basa en la corrección de las desigualdades socioeconómicas, en la protección del medio ambiente, fundamentalmente, y también en la consecución de un sistema sanitario público que sea público al 100%, hay que restringir, hay que revertir todas las privatizaciones, hay que garantizar la universalidad de la asistencia a todas las personas que viven y que trabajan en este país y tenemos que garantizar que en unos pocos años tengamos un proyecto claro de lo que debe ser una sanidad pública. Y para garantizar su sostenibilidad, lo que hay que hacer es intervenir sobre aquellos factores que principalmente están consiguiendo que ahora mismo sea insostenible. Y es que lo público se ha replegado y que el sistema sanitario, tanto la producción, la industria, como la formación, la investigación, ha sufrido un repliegue de lo público. Hay que conseguir un avance de lo público en todos los ámbitos, en todos los sectores estratégicos que afectan a la sanidad y hay que garantizar también una formación y una investigación pública. Además, muchas gracias, señor Llamas. Muchas gracias. Y, en fin, el último medio minuto para José Ignacio Echaniz, secretario de Sanidad del Partido Popular. En primer lugar, muchas gracias por permitirnos este debate, para explicar, hacer análisis y debatir. El sistema sanitario hoy en España es más fuerte que en el año 2011. En el año 2011 teníamos nubarrones y una situación realmente complicada. Hoy, afortunadamente, gracias a las reformas, es más fuerte que en el año 2011 y nos permite poder avanzar en nuevas ambiciones y en la solución de nuevos retos que tenemos por delante. Creemos que las políticas sanitarias tienen que ser transversales e incorporar a todos los ministerios. Tenemos que avanzar en la profesionalización de la gestión, porque demasiadas veces políticos con carnet pero sin la suficiente formación han estropeado la gestión de muchos centros sanitarios, pero tenemos que avanzar también en el acceso a las tecnologías y a las innovaciones, en aumentar la capacidad de la atención primaria, como se ponía de manifiesto aquí, en la transparencia de los datos para poder medir y poder tomar decisiones adecuadas en sanidad, en la mejora de los profesionales, de su situación de desarrollo profesional, en su retribución y en otras muchas cosas, porque han sido los soportes básicos con los que hemos aguantado la crisis en materia sanitaria durante estos años. Y tenemos que agradecérselo como sociedad, tenemos que ser enormemente sensibles con sus demandas y tenemos que intentar que en los próximos años recuperen una parte muy importante y que todavía mejoren más respecto a esas cuestiones que se han quedado en el tintero como consecuencia de la profundísima crisis que hemos vivido. Muchas gracias, tenemos que desarrollar señor. muchas más cosas en el ámbito de la organización y de la gestión, pero estoy seguro que una sociedad dinámica como la que tenemos vamos a ser capaces de hacerlo. Muchas gracias, señor Echaniz. Suerte a todos aquellos que son candidatos y que ojalá que se hayan llevado de aquí algo. Sobre todo, si se han llevado algo de lo que han dicho los demás, pues ya sería excelente. Medio minuto para Ignacio Sevilla, que es médico de atención primaria. Tres actores principales en la sanidad pública española. El paciente, que busca una atención adecuada. Eso es lo que tendremos que tratar de proporcionarle entre todos. El profesional, que busca una participación activa en la gestión estratégica y una profesionalización de la gestión en la que participemos de forma activa, y nuestros políticos y gestores, que nos deben proporcionar eficiencia, universalidad, equidad. No hay más que decir. Muchas gracias. Jaime del Barrio, experto en industria farmacéutica y administración sanitaria, médico y senior. Bueno, ya no me vas a encontrar. Muchas gracias a Sociedad Civil por esta iniciativa. Me he saltado a Amelia, estaba detrás de él, pero es que no te veías. No pasa nada. Bueno, da igual el orden, si no, que continúe él y para que no me vuelvas a presentar.
Muchas gracias, sociedad civil. Insistir en que la salud con mayúsculas es un pilar estratégico de una sociedad como la nuestra, de una sociedad moderna. Y en este sentido, mi reflexión iría en una petición en voz alta a los partidos políticos que van a gobernar, que el día siguiente se pongan a gobernar. Es decir, hay suficiente literatura, experiencia, conocimiento en el sector durante muchísimos años, y lo que tienen que hacer es gestionar. Y al día siguiente que se pongan a gestionar. Y a los partidos que estén en la oposición, que mimen la salud, que cuiden la salud, que la salud no es el arma arrojadiza para hablar de todo. No todo vale en salud. O por lo tanto, a los dos, responsabilidad cuando hablamos de salud. Muchas gracias. Amalia Amezcua es directora de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Bueno, yo soy enfermera. Quiero agradecer que nos den espacio en estos debates también para plantear nuestras reivindicaciones y nuestras necesidades, sobre todo porque nos consideramos portavoces de los pacientes, porque creo que no hace falta decir que estamos 24 horas a pie de cama y que nuestra atención continuada nos posiciona en este sitio privilegiado al lado de los pacientes. He echado un poco de menos que creo que estamos repitiendo las mismas respuestas a problemas que ya han pasado, a los problemas agudos, a las enfermedades infecciosas, y que el modelo tiene que cambiar. Y no ha cambiado en nada. Y he echado de menos la continuidad asistencial también. Creo que se habla de falta de cohesión entre las autonomías, pero entre primaria y especializada también tenemos una actuación muy fragmentada. El paciente deambula dentro de un hospital, deambula de especialidad en especialidad sin que haya una atención al proceso de la persona, que es lo que el paciente quiere. Y en este sentido, pues reivindico el papel de las enfermeras, que creo que en esa gestión de todo el proceso individualizado pues tenemos bastante experiencia y muchas cosas que aportar de cara a poner al paciente en el centro del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Gómez Martínez, presidente, se ha ido, entonces, es que lo sabes, nos tienen totalmente cogidos. Esther Sabando, secretaria de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y gerente de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística. Pues muchísimas gracias por la invitación a Sociedad Civil. Creo que para terminar, como no podía ser de otra manera, debo reivindicar el papel del paciente, como ha dicho mi compañera, como eje central del sistema, que no lo es. Creo que también hay que garantizar la participación del paciente en el sistema, porque tenemos mucho que aportar. Creo que ha quedado patente la falta de equidad en el sistema. Me voy más preocupada de lo que vine, porque creo que realmente va a ser muy difícil que se pueda arreglar este tema de la equidad. Por lo tanto, reivindicar un pacto de Estado para tratar la sanidad. Muchas gracias. Y el último medio minuto para Ildefonso Hernández, que es presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y catedrático de Salud Pública. Muchas gracias, un placer, ha sido un gusto estar aquí. SESPAS tiene en su página un documento que dice Protege la salud con tu voto, que me gustaría que lo vieran, tiene muchas recomendaciones. Y ahora sí quería decir una cosa. Primero, lo de la equidad no es cierto mientras haya dos comunidades autónomas que tengan un régimen fiscal distinto. Entonces, si vamos a hablar de eso, cambiemos también eso. Y ahora, otras cosas. Aquí ha habido unas intervenciones del público muy acertadas sobre qué van a hacer ustedes con el Ministerio, díganlo ya. ¿Va a hacer funcionar la alta inspección para lo que decían aquí en una intervención muy acertada? No lo han dicho, estuvo en el programa de alguno de ustedes que iban a hacer el reglamento de la alta inspección. Oiga, ¿no está? Pues compran los programas. Dos, tengan imaginación. No solo las prestaciones farmacéuticas y tecnológicas funcionan, las de innovación social también. Aquí está dicho de enfermería comunitaria, hay muchas cosas que hacer. Ha habido fisioterapeutas que pueden hacer rehabilitación cardíaca, la cobertura de la rehabilitación cardíaca es del 30%, el bypass 90%. Oiga, ¿qué pasa? Que solo lo que tiene patente o solo lo que es tecnológico se hace y lo que no, pues tengan imaginación, arreglen las prestaciones comunitarias. Hay otra forma de enfocar las cosas, eso da empleo a personas y no gastamos tanto en tecnologías para que tengamos resonancia nuclear y todas estas cosas, hasta en todas las autonomías y bueno, hasta el Consejo de Seguridad Nuclear se queja. Perdonad, solo y acabo. Y otra cosa quería decir,
a los políticos no se replieguen en sí mismos, que es que se repliegan ustedes muchos y cuando se ponen a gobernar no escuchan nada, ni se sientan con la gente, siéntense de vez en cuando, vayan a Vallecas, vayan aquí, vayan a los hospitales y hablen con ellos. Y otra, a los periodistas mantengan esa fibra tensa de la imparcialidad, aunque sus medios no lo sean, que no lo son. Manténganla, que aquí hemos escuchado unas buenas intervenciones que no dejaban escapar para que no pase lo que me ha pasado a mí, que no me contestan cuando pregunto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A mí me hubiera gustado estar hoy sentado como periodista, me hubiera llevado un montón de titulares. Como ciudadano me llevo, además, lo que me llevo son algunas dudas, pero también las dudas son, al fin y al cabo, el principio fundamental del conocimiento. Ya que hemos venido aquí a compartir dudas, no esperábamos certezas, pero yo creo que todos y cada uno de los que hemos estado aquí algo nos llevamos. Desearía que aquellos, sobre todo, que aspiran a representarnos en las próximas elecciones o a seguir representándonos en su caso, que hayan aprendido algo hoy de quienes no van a tener ocasión de representar a nadie, quienes son simplemente sociedad civil. Y en todo caso tengo la certeza de que un espectáculo democrático como este por sí mismo merece la pena ser celebrado y enhorabuena a los organizadores y seguir por esta vía. Y en el peor de los casos es como esas buenas novelas que siempre algún pozo nos quedará a cada uno de nosotros. Gracias.